Si ya has escogido ingeniería mecánica como tu futura carrera, seguramente debes de sentirte un poco preocupado o nervioso por saber si serás capaz de afrontar la dificultad del primer año. El primer año se resume básicamente en muchas matemáticas y mucha física. Lo recomendable es haber hecho previamente el bachillerato tecnológico, ya que una gran parte del contenido de primero ya se ve en este bachillerato. Pero si no has hecho este bachillerato o te has pegado unas vacaciones en las que no has abierto ningún libro, quédate hasta el final de este vídeo porque te voy a explicar los conocimientos claves que debes de saber para empezar preparado. Estos conocimientos los he separado en varios vídeos, uno por cada asignatura relevante de primero, para que no solamente te suenen, sino que también entiendas y comprendas el sentido de aplicarlos. En este primer vídeo de esta serie, te voy a explicar los conocimientos básicos de matemáticas que debes de saber antes de empezar. Las matemáticas que verás en primero, yo las separo en tres familias: en álgebra, cálculo y geometría. Empezamos con el álgebra. El álgebra es una rama de las matemáticas que estudia las relaciones y operaciones entre números, símbolos y letras. En lugar de trabajar solo con valores concretos, como la aritmética, el álgebra usa letras, generalmente llamadas como variables, que representan números desconocidos. Dentro de esta familia, los contenidos que debes de aprender antes de empezar primero son los siguientes. Funciones. Las funciones son la base de todos los problemas que te vas a encontrar en ingeniería. Una función es una relación matemática que asocia a cada valor de entrada un único valor de salida. La función se escribe generalmente como f de x. F representa la palabra función y x es su variable de entrada. Imaginemos que como ejemplo tenemos una máquina de helados. Si la entrada de esta máquina de helados es un sirope de fresa, nos dará como resultado un helado de fresa. En cambio, si la entrada que tiene esta máquina es un sirope de naranja, nos dará como resultado un helado de naranja. No nos dará un helado de fresa o un helado de otro sabor. Este es el concepto de la función, donde el resultado final está condicionado por la entrada. Un ejemplo de funciones matemáticas es el siguiente. F de x es la función que representaría una máquina, como la máquina de helados del ejemplo anterior. X es el valor de entrada, como lo era el sirope. Y es el valor de salida, como el helado. Dentro de la máquina f de x tiene una ecuación, 2x más 1. Esta ecuación representa el proceso de obtener un valor de salida a partir del valor de entrada. Si por ejemplo nuestro valor de entrada es 1, nuestra función nos dará un resultado de 3. En cambio, si x es 5, nuestra función nos dará un resultado de 11. Y te preguntarás, ¿por qué es necesario este paso de f de x si puedo decir que y es directamente 2x más 1? Pues porque habrá ocasiones donde y dependa de más de una función y que cada función tenga variables de entrada diferentes. Por ejemplo, y es igual a f de x más g de z, donde f es una función que depende de x y g es otra función diferente que depende de z. En otras palabras, una función es como una máquina, que dependiendo del valor que le metes, te devuelve un único resultado. ¿Y entonces para qué se utilizan las funciones? Pues sirven para modelar relaciones reales, como la temperatura, la velocidad, la presión, entre otras. Además, son la base del cálculo y en ingeniería mecánica son muy usuales para modelar trayectorias, deformaciones o vibraciones. Para conocer un poquito más sobre las funciones, yo te recomiendo que revises los diferentes tipos de funciones que existen, ya que no todas son tan simples como las del ejemplo. Continuamos con el siguiente apartado de álgebra, que son los números complejos. Los números complejos son una extensión de los números reales que sirven para resolver ecuaciones que no se pueden solucionar con los números reales. Un número real es cualquier número que puedas ubicar en una línea continua. En esta línea se incluyen los números positivos, como el 1, el 2 o el 3, los negativos, como el menos 1, el menos 2, el menos 3, fracciones como 1 partido por 3, 3 partido por 4, o con infinitos decimales, como el 0,333 periódico o el número pi. Pero existen ecuaciones cuyo resultado no se puede resolver con un número real, y es por ello que existen los números complejos. Por ejemplo, si tenemos esta ecuación x al cuadrado más 1 igual a 0, si aislamos la x al cuadrado pasando 1 al otro lado del igual, tenemos que x al cuadrado es igual a menos 1. Y si sacamos la potencia de la x pasándola como raíz al otro lado del igual, tenemos que x es igual a raíz de menos 1.
A continuación, encuéntrame dos números idénticos que multiplicados entre sí den -1. ¿Verdad que es imposible? Pues como no tiene solución, los matemáticos definieron que la raíz de -1 es igual a i. Un número complejo tiene la siguiente forma. Z es igual a más bi, donde a es el número real, b es el número imaginario y i es la unidad imaginaria, siempre cumpliendo que i al cuadrado es igual a 1. Y te preguntarás, ¿para qué sirven los números complejos? Pues sirven para resolver ecuaciones como las del ejemplo. Además, son muy comunes en electricidad, como en la corriente alterna, control de sistemas, vibraciones y señales. Para conocer más sobre este contenido, yo te recomiendo que practiques ejercicios de suma, resta y multiplicación con números complejos. Y acabaré esta familia de álgebra explicando las operaciones con polinomios. Me imagino que todos sabréis qué es un polinomio, pero por si acaso os refrescaré la memoria. Un polinomio es una expresión algebraica formada por la suma de términos. Cada término tiene una variable elevada a una potencia entera no negativa y un coeficiente. Es importante que domines cómo realizar operaciones con polinomios para poder resolver problemas complejos con facilidad. Por ello, te enseñaré las operaciones con polinomios más básicas. Por ejemplo, tenemos este polinomio que está compuesto por 4 términos, donde cada término tiene una variable elevada a una potencia no negativa. En el primer término tenemos x elevado a 3, en el segundo x al cuadrado, en el tercero x elevado a 1 y en el último sería x elevado a 0, que es igual a 1. Y cada término tiene su coeficiente. En el primero tenemos 3, en el segundo tenemos -2, en el tercero +5 y en el último -7. Es importante que domines cómo realizar operaciones con polinomios para que puedas resolver problemas complejos con facilidad. Por ello, te enseñaré algunas operaciones con polinomios básicas. Empezaremos con la suma. Aquí tenemos dos polinomios donde solamente se sumarán los términos semejantes. Con términos semejantes me refiero a aquellos que tienen la misma potencia en la variable. Por ejemplo, el primer término del primer polinomio, que es 2 por x elevado a 2, solamente se le puede sumar el término del segundo polinomio que tenga también x elevado a 2. En este caso, es el primer término de aquí. A continuación procederé con la suma. 2x a la 2 más x a la 2 es igual a 3x elevado a 2. 3x más menos 2x es igual a x. Y finalmente, más 1 más 4 es igual a más 5. Ahora seguimos con la multiplicación, donde cada término del primer polinomio se debe de multiplicar con cada término del segundo polinomio. X del primer polinomio por x es igual a x elevado a 2. X por menos 3 es igual a menos 3x. Ahora vamos con el segundo término del primer polinomio. Más 2 por x es igual a más 2x. Y más 2 por menos 3 es igual a menos 6. Para acabar de simplificar el resultado, sumamos menos 3x más 2x, que nos da igual a este resultado de aquí. X a la 2 menos x menos 6. Y acabaré explicando la factorización. La factorización consiste en escribir un polinomio como el producto de factores más simple, donde puede adoptar formas como x más a por x más b, siendo a y b dos constantes diferentes y desconocidas. Si el polinomio presente se quiere representar de la siguiente forma, hay que encontrar dos números cuya suma dé menos 5 y cuya multiplicación dé más 6. En este caso será menos 2 y menos 3, por lo que este polinomio se puede factorizar como x menos 2 por x menos 3. Si se multiplican estas dos ecuaciones, nos darán el polinomio. Ahora vamos con la segunda familia, que es el cálculo. El cálculo es una rama de las matemáticas que estudia cómo cambian las cosas y cómo se acumulan. Se basa en dos ideas fundamentales: las derivadas o cálculo diferencial, que miden la tasa de cambio de una función en un punto. Por ejemplo, la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. Y las integrales o cálculo integral miden la acumulación de cantidades infinitesimales. Por ejemplo, calcular el área bajo una curva o conocer la distancia a partir de la velocidad. Y el cálculo se apoya en el concepto de límite, que describe qué sucede cuando una variable se acerca cada vez más
a un valor. Empezaré explicando las derivadas. Cuando derivas una función, estás midiendo cómo cambia esa función. En otras palabras más sencillas, la derivada es la velocidad de cambio de una función. En matemáticas, si tienes una función, su derivada te está diciendo cuánto cambia el resultado final cuando cambias un poco el valor de entrada. El ejemplo más conocido es que la velocidad es la derivada de la posición. Como ejemplo podemos tener que la posición tiene la siguiente ecuación. S de t es igual a 2t, donde t es el tiempo y s de t es la posición. Si realizamos la derivada, obtenemos que la derivada de s de t es igual a 2, o podemos decir que la velocidad es igual a 2. Donde la velocidad se mide en metros por segundo, por lo que nuestra posición aumenta 2 metros por cada segundo que pasa. Si realizamos una tabla de cómo varía la posición en función del tiempo, tenemos el siguiente resultado. Cuando el tiempo es 0, nuestra posición es 0, yendo a una velocidad de 2 metros por segundo. Cuando el tiempo pasado es 1 segundo, habremos avanzado 2 metros, yendo a la misma velocidad. Y si han pasado 2 segundos, nuestra posición será de 4 metros a la misma velocidad. Quizás te parezca una obviedad porque siempre nos han enseñado que la velocidad es la posición partida por el tiempo. Y si a esta ecuación la dividimos por t, nos dará que la velocidad es 2 directamente. Pero habrá ocasiones donde la ecuación de la posición no nos permita hacer esta fracción de forma directa. Imaginemos que la ecuación de la posición adopta la siguiente forma. S de t es igual a t al cuadrado más 2t. En este caso se complica más encontrar la velocidad de forma directa, ya que si en esta ecuación de la posición la dividimos por el tiempo, que es t, aún tendríamos t como incógnita en la velocidad, por lo que será necesario derivar. Si derivamos esta ecuación, nos dará que la derivada de s de t es igual a 2t más 2, que es igual a la velocidad. Y si realizamos una tabla como en el ejemplo anterior, obtendremos los siguientes resultados. Cuando el tiempo es 0, la posición es 0 yendo a una velocidad de 2 metros por segundo. Cuando el tiempo es 1 segundo, la posición será de 3 metros yendo a una velocidad de 4 metros por segundo. Y cuando el tiempo son 2 segundos, la posición es de 8 metros yendo a una velocidad de 6 metros por segundo. Como podéis observar, en este caso la velocidad no es constante como en el ejemplo anterior. Esto significa que no solamente actúa la velocidad, sino que también influye la aceleración. Y para conocer cuál es la aceleración que incrementa la velocidad, es tan fácil como derivar la ecuación de la velocidad o, en otras palabras, realizar la segunda derivada de la posición, donde el resultado es 2 metros por segundo al cuadrado, que nos quiere decir que por cada segundo que pasa, la velocidad aumenta en 2. ¿Y para qué sirven las derivadas? Bueno, pues como en este ejemplo, pueden servir para calcular velocidades y aceleraciones. También sirven para diseñar curvas, engranajes, estructuras, poder resolver problemas de termodinámica o de fluidos. Para conocer más sobre las derivadas, yo te recomiendo que repases la tabla de derivación y que practiques con funciones sencillas. Seguimos con las integrales. La integral es una operación matemática que sirve para sumar cantidades muy pequeñas a lo largo de un intervalo. En cierto sentido, es lo contrario a la derivada. La derivada mide cómo cambia una función en un punto. En cambio, la integral mide la acumulación de esos cambios a lo largo de un rango. La integral se escribe de la siguiente forma. F de x es la función a integrar. Diferencial de x representa un pequeño pedazo en el eje x. Y la s alargada es la integral, que inspira a la s de suma, porque la integral de una función sirve para sumar áreas debajo de una curva. Imaginemos que tenemos el siguiente ejemplo, encontrar el área bajo la curva y igual a x más 1 en el intervalo 0, 4. La función de esta curva es igual a x más 1, que es igual a y. Si cada rectángulo de esta gráfica es de 1 por 1, podemos encontrar el área bajo esta curva de forma manual. Tenemos 10 cuadrados enteros de 1 por 1, es decir, 10 metros cuadrados. Y tenemos 4 mitades, que complementan 2 cuadrados de 1 por 1, es decir, 2 metros cuadrados, por lo que el área total es de 12 metros cuadrados. A continuación encontraré el área haciendo uso de la integral. El teorema fundamental del cálculo nos dice que el área bajo una curva es igual al valor absoluto de la integral de la función dentro del intervalo AB,
cuyo resultado será el área bajo la curva del límite superior menos el área bajo la curva del límite inferior. Si aplicamos este teorema a nuestro problema, tenemos la siguiente ecuación. Para integrar la ecuación hay que hacer uso de la tabla de integración, donde la integral de x es igual a x elevado a su potencia más 1 partido por el valor de su potencia más 1. Y la integral de una constante es igual a x. Si realizamos la integración obtenemos x elevado a 2 partido por 2 más x dentro de los límites 4 y 0. Si sustituimos la x por el valor de los límites, obtenemos 4 elevado a 2 partido por 2 más 4 menos 0 elevado a 2 partido por 2 más 0, cuyo resultado final son 12 metros cuadrados. Con este ejemplo hemos verificado que la integral funciona, pero ahora vamos a ver otro ejemplo. Encontrar el área bajo la curva y igual a x al cuadrado más 1 en el intervalo 1, 3. Si queremos obtener el valor de forma manual, se complica más que en el ejemplo anterior. De primeras podemos obtener 7 cuadrados de 1 por 1, es decir, 7 metros cuadrados. De los rectángulos restantes, si para completar un rectángulo entero vamos uniendo diferentes trozos, podemos decir que los dos trozos de color verde forman 1 metro cuadrado. Los dos trozos de color morado, otro metro cuadrado. Los dos trozos de color naranja, otro metro cuadrado. Que en total serían 3 metros cuadrados enteros. Y de los trozos restantes de color amarillo, podemos asumir que forma medio rectángulo si los adjuntamos. Es decir, medio metro cuadrado. Si sumamos todo, obtenemos 10,5 metros cuadrados de forma aproximada. Si ahora lo resolvemos con la integral volviendo a aplicar el teorema fundamental del cálculo a la función de la curva dentro del intervalo del enunciado y siguiendo los mismos pasos del ejemplo anterior, si resolvemos nos da que el área bajo la curva es de 10,6 periódico metros cuadrados. Podemos concluir que el valor de la integral es más exacta que el valor obtenido de forma manual y aproximada. Entonces, ¿qué está haciendo la integral para acercarse al valor real de la superficie bajo la curva? Siguiendo con la curva y el intervalo del ejemplo, la integral lo que hace es sumar muchos rectángulos infinitamente delgados bajo la curva para aproximarse al valor real de la superficie. Y es fácil de realizar porque todo el mundo sabe que el área de un rectángulo es base por altura. Cada rectángulo tiene una altura definida por el valor de la función en cada punto del eje X. Y se multiplica por la base, que es el diferencial de X, que representa un trozo infinitamente pequeño de la curva en el eje X. Y la integral lo que hace es sumar el valor de todas las áreas de todos estos rectángulos. Por este motivo, el valor obtenido por la integral es mucho más preciso que el valor del área obtenido de forma manual. ¿Para qué sirve entonces la integral? Sirve para calcular áreas, volúmenes y longitudes. También para definir la acumulación de carga, calor, energía y resolver ecuaciones diferenciales. La integral también sirve para recuperar la función original a partir de su derivada, como por ejemplo conocer la posición a partir de la velocidad. Para conocer más te recomiendo que te revises la tabla de integración y que practiques con algunas funciones sencillas. Y acabamos esta familia de cálculo con los límites. Un límite nos dice qué valor se acerca a una función a medida que su variable se acerca a un número específico. No importa necesariamente el valor de esa función en ese punto, sino cómo se comporta cerca de ese punto. Imagina que tienes la siguiente función, x al cuadrado menos 1 partido por x menos 1. Si reemplazamos x por 1, tenemos como resultado 0 partido por 0, que es una indeterminación. Se le llama indeterminación porque en matemáticas 0 partido por 0 es nada partido por nada, y no puedes dividir nada por nada. Pero si tomamos valores cercanos a 1, como 0,9, 0,99 o 1,01, y les aplicamos en la función, nos da que el resultado se acerca a 2. Aunque f de 1 no esté bien definida, se puede decir que si en esta ecuación x se acerca a 1, el resultado de esta función es aproximadamente 2. ¿Y para qué sirven los límites? Pues pueden servir para definir derivadas, ya que una derivada se define como el límite de una razón de cambio. También para resolver indeterminaciones. Cuando una función tiene forma de 0 partido por 0, los límites ayudan a encontrar el valor real al que se acerca la función.
También para modelar situaciones físicas, como las velocidades instantáneas, la tasa de crecimiento o el comportamiento en el infinito. Para conocer más te recomiendo que practiques operaciones donde sea necesario el uso de límites. Y finalmente llegamos a la última familia, la geometría. La geometría es una rama de las matemáticas que estudia las formas, los tamaños, las posiciones y propiedades del espacio. El primer concepto importante de la geometría que voy a explicar es la trigonometría. La trigonometría es una parte de la geometría que relaciona los ángulos y los lados de un triángulo rectángulo. Es decir, un triángulo que tiene al menos un ángulo de 90 grados. Es muy importante dominar este tema porque no pararás de verlo en toda la carrera. Un triángulo rectángulo tiene las siguientes partes. La principal es un ángulo de 90 grados. Si usamos como referencia este ángulo de aquí, podemos definir las otras partes. A es el cateto adyacente, B es el cateto opuesto y C es la hipotenusa. De este triángulo rectángulo se pueden obtener las siguientes razones. El seno del ángulo es igual a B partido por C, que es el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. La siguiente razón es el coseno del ángulo, que es igual a A partido por C, que es el cateto adyacente partido por la hipotenusa. Y la última razón es la tangente del ángulo, que es igual a B partido por A, es decir, el cateto opuesto dividido por el cateto adyacente. Con estas ecuaciones podemos obtener las incógnitas del triángulo rectángulo que nos falten. En el caso de que no tengamos el valor del ángulo, pero sepamos el valor de dos lados del triángulo, podemos obtener el valor del lado restante haciendo uso del teorema de Pitágoras, donde el cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Para qué sirve la trigonometría entonces? Bueno, pues puede servir para resolver triángulos, como calcular ángulos y lados restantes. En aplicaciones reales se puede utilizar para calcular altura de edificios, distancias o pendientes. En ingeniería mecánica lo utilizarás mucho para encontrar inclinaciones de rampas o calcular ángulos de fuerza. Para conocer más te recomiendo que practiques ejercicios de trigonometría, y cuantos más hagas mejor, ya que no pararás de verlo durante toda la carrera. Vamos con el segundo apartado de geometría, los ángulos. Todos sabemos qué es el ángulo, pero hay dos formas de expresarlo, en grados y en radianes. Es importante saber la diferencia y la conversión, ya que en ingeniería es muy común que los estudiantes nos confundamos entre estos dos conceptos, sobre todo al no cambiar de grados a radianes en la calculadora. Los grados dividen un círculo en 360 partes iguales. Los radianes, en cambio, son el ángulo que abarca un arco de longitud igual al radio del círculo. Imaginemos que tenemos un círculo cuyo radio es de 2 metros. Como ya he mencionado, un radián es el ángulo que abarca un arco de longitud igual al radio del círculo. Es decir, que esta longitud es igual a 2 metros. Así que este ángulo equivale a un radián, que es igual a 57,3 grados. Para conocer este valor, se puede hacer la conversión con la siguiente ecuación. Pi por x, donde x son los grados, partido por 180 es igual a un radián. Si resolvemos, x es igual a 57,3 grados aproximadamente. Y te preguntarás, si un círculo son 360 grados, ¿cuántos radianes es un círculo completo? Si dividimos los 360 grados con 57,3 grados, que equivale a un radián, nos da 6,28 radianes, que es igual a 2pi. Por lo tanto, un círculo completo es 2pi radianes. ¿Y para qué sirven los ángulos? Bueno, pueden servir para resolver funciones trigonométricas, también para el cálculo de derivadas integrales de senos, cosenos, entre otros. Y en ingeniería mecánica se puede usar para encontrar el movimiento circular, la energía rotacional o la velocidad angular. Para conocer más te recomiendo que sobre todo aprendas la diferencia entre grados y radianes y que practiques con ejercicios en los que tengas que pasar de una unidad a otra. Y ahora vamos con el último apartado de la geometría, que es la geometría analítica. Es la rama de las matemáticas que estudia las formas geométricas usando el plano cartesiano, es decir, el plano que contiene los ejes X, Y, y herramientas algebraicas como las ecuaciones y las fórmulas. De conceptos fundamentales nos encontramos con los siguientes. Como ejemplo tenemos este plano cartesiano que tiene dos puntos. El primer punto se sitúa en 2 en el eje horizontal y en 3 en el eje vertical. Y el segundo punto se sitúa en 7 en el eje horizontal y en 8 en el eje vertical.
El primer concepto que voy a explicar es la distancia entre dos puntos cuya ecuación es la siguiente. La distancia es la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado, es decir, la posición del punto 2 en el eje horizontal menos la posición del punto 1 en el eje horizontal, más y2 menos y1 al cuadrado, que es la posición del segundo punto en el eje vertical menos la posición del primer punto en el eje vertical. Si sustituimos las incógnitas, obtenemos que la distancia entre los dos puntos es de 7,07. El segundo concepto que voy a explicar es encontrar el punto medio entre los dos puntos. La ecuación para encontrar el punto medio es el siguiente: x1 más x2 partido por 2, que define el punto en el eje x del punto medio, y y1 más y2 partido por 2, que nos dará la posición en el eje vertical del punto medio. Si resolvemos la posición del punto medio en este ejemplo, es 4,5 en el eje X y 5,5 en el eje Y. Otro concepto de la geometría analítica es encontrar el valor de la pendiente de una recta. Para encontrarlo hay que seguir la siguiente ecuación. M, que es la pendiente, es igual a y2 menos y1 partido por x2 menos x1. Si sustituimos los valores del ejemplo, el resultado nos dice que la pendiente de esta recta es igual a 1. Y el último concepto que voy a explicar es encontrar la ecuación de una recta, cuya estructura se define de la siguiente forma. Y es igual a la pendiente por x más b, que b es el valor de la posición y de la recta en el punto donde x es igual a 0. Si sustituimos los valores por un punto de la recta, que como referencia usaré el primer punto del ejemplo, podemos escribir la ecuación de la siguiente forma. 3 es igual a 1, que 1 es el valor de la pendiente encontrada, por 2 más b. Si aislamos la b, obtenemos que su valor es igual a 1. Entonces, la ecuación de la recta que pasa por los dos puntos del ejemplo es igual a y igual a x más 1. ¿Para qué sirve la geometría analítica? Pues sirve para estudiar trayectorias, órbitas, movimientos y estructuras. También sirve para analizar el movimiento y la posición en física, como la de los proyectiles, y modelar situaciones reales tanto en ingeniería como en arquitectura o diseño. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te ayude a afrontar las matemáticas de primero con mayor facilidad. Suscríbete y activa la campanita, porque el próximo vídeo tratará sobre los conocimientos que debes de saber de la asignatura de Física Mecánica, una de las asignaturas más complicadas de toda la carrera, y es importante que empieces con ventaja. Hasta la próxima, futuro ingeniero o ingeniera.